todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Ahí estamos, muy bien, 10 de la mañana con 2 minutos, estamos empezando. Esta es la primera mañana, estamos en la jornada previa a la elección, a la primaria abierta, simultánea y obligatoria del próximo día domingo. Estamos en veda, así que vamos a ir recorriendo con nuestras compañeras todo lo que tiene que ver con lo que ha ido pasando básicamente en estos últimos 15 días aquí en el Congreso y eventualmente lo que pueda pasar. La verdad que el resultado del domingo es un resultado que pesa cuando uno habla de lo que pueda acontecer, por ejemplo, con la Comisión de Juicio Político. Te hablan, bueno, dependerá de cómo es el resultado. Si bien el resultado es apenas una encuesta, no tiene incidencia en resoluciones del Ejecutivo, no tiene incidencias en lo que tiene que ver con la conformación de este Congreso, tiene mucho peso político, así que estaremos hablando de lo que acontece justamente con ese proyecto y con todo lo otro que tiene que ver con las cuestiones económicas. Estoy hablando del proyecto para producir GNL, por ejemplo, estoy hablando de lo que tiene que ver con la agrobioindustria. Son todos temas linkeados a lo que va a pasar el domingo, así que estaremos hablando de lo que ha sucedido y de lo que puede eventualmente pasar a partir del próximo lunes. Comienzo saludando a mis compañeras. Primero, Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Qué dice? Buenos días. Buen día, Pato. Buen día, Caro. Buen día para todos. Sí, estamos ya en un momento ya definitorio, ¿no? Con respecto a lo que va a suceder el domingo, donde 36 millones de argentinos van a ir a las urnas y, bueno, con mapas también electorales que habrá que ver cuáles se van dando, van a ser los resultados. Obviamente estamos en veda, no podemos decir mucho más, pero a grandes rasgos hay que decir que no solo se elige el estamento nacional con presidente, vicepresidente, obviamente quiénes son los candidatos siempre, ¿no? Porque la general va a ser en octubre, sino también las bancas que se van a disputar en el Congreso de la Nación, tanto en el Senado con algunas provincias y la mitad de la Cámara de Diputados en este sentido. Santa Cruz y Catamarca van a tener las elecciones también en simultáneo con la nacional y va pegada la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. Y Entre Ríos también. Entre Ríos, Paso, ¿no? No, son las generales también, sí, sí. Entre Ríos generales. ¿Cómo le va Ramos? ¿Qué dice? Sí. Hoy le decía que llegué y la vi con esa remera, ese chaleco, Rosa, ese, sí, efectivamente, ese sí. saco, que es un rosa viejo. Rosa, sí, clarito. Rosa clarito. Rosa Pastel, bebé, ¿no? me parece. Ese rosa bebé. Sí, Bueno, sí. en fin, sí, como decía Vero, estamos ya en veda electoral, arrancó a las 8 de la mañana. No podemos brindar ningún tipo de números, tampoco puede haber, por supuesto, actos de campaña. Y claramente un cierre de campaña totalmente atípico, ¿no? Sí. Con casos de inseguridad realmente terribles, ¿no? Dos tragedias. Dos tragedias, el caso de Morena en Lanús y en el día de ayer el caso de Facundo Molares, que ha fallecido después de una manifestación en el Obelisco. Muchas movilizaciones también previstas para el día de hoy, cortes en los accesos a la ciudad, así que va a ser un día también complicado y, por supuesto, los candidatos han suspendido en el día de ayer los actos de cierre de campaña, así que un clima muy enrarecido, ¿no? Para terminar estas actividades proselitistas. Efectivamente, y me agregan en producción que también se produjo en un hecho de
delincuentes, si querés, comunes, mataron a un cirujano en Morón también, sí. efectivamente. Sí, Y me tocaba, anoche volvía a mi casa, no era tarde, eran las 12 de la noche, pero pasaba por el Obelisco y efectivamente estaban todavía congregados los militantes cercanos a Facundo Molares, así que hoy todavía va a haber una había gente. movilización. Sí, claro. Ahora, sí. a partir de entre las 10 y las 11, ayer el candidato a presidente del Frente de Izquierda, Solano, estuvo convocando para el día de hoy. Obviamente, entiende que no tiene que ver con un acto electoral, sino con un acto de protesta. Sí, además, digo, la verdad, lo inentendible, lo inexplicable es la falta de atención, ¿no?, que ha habido y la falta de recursos para lo que era el RCP para con Molares tendido, ¿no? Después discutimos la militancia de Molares, el trabajo de la federal, discutís todo, pero la falta de recursos humanos para comenzar con la RCP y hacerla de la mejor manera posible en tiempo y forma es como muy raro, pero bueno, inexplicable casi. Pero es parte de una jornada muy complicada donde también hubo represión en la estación de Constitución. También, mucho palazo, mucho palazo. Sí. Es como, la verdad, es muy difícil desentrañar acá qué pasó. Incendiaron la municipalidad de Mar del Plata también. Sí, está. Digo, a ver, es difícil, reitero, desentrañar qué fue que pasó. Si había fuerzas represivas como más lanzadas o había, capaz que es un combo de ambas cuestiones, ¿no? O había interés en algunos sectores en generar algún tipo de clima. Que es un poco lo que sugería ayer entre signos de interrogación Aníbal Fernández, ¿no? Decía, ¿habrá elecciones el domingo? Como diciendo, bueno, este tipo de situaciones tienen algún tipo de finalidad. Sí. No sé, veremos. Por eso digo el silencio de las principales autoridades, ¿no? No hubo ninguna manifestación del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tampoco. No. En un contexto de incertidumbre, ¿no? Donde se ha hecho cadena nacional por un montón de cuestiones y a días de votar. Pero yo creo, Vero, que tuvo una contraparte que ¿sabés cuál fue? Fíjate que se podría haber, iban a terminar todos salpicados, pero me parece, se podría haber usado pésimamente en términos políticos eso, pasarse factura sobre la responsabilidad en la muerte de Morena, y me parece, su posición, que esta posición que vos decís que de ausencia pública del gobierno, tuvo que ver con que también hubo mucha calma y mucha prudencia, hubo bocas selladas en Juntos por el Cambio, no habló Bullrich, no habló Wolf, no habló Fernández Iglesias. No tiene que ver con una cuestión de salir a discutirle al político, tiene que ver con una... ¿De solidaridad? De institucional, de tranquilidad a la sociedad. Vos estás mirando todos los horrores que están sucediendo. Tenés un ministro que dice, che, ¿habrá elecciones, no habrá elecciones? Bueno, poné, obviamente, la calma y poné el mensaje concreto a la ciudadanía. Eso lo tiene que hacer una autoridad, o sea, no estamos acéfalos, o estamos acéfalos. No. Hay un presidente, ¿o no? No, lo que pasa es que, bueno, yo, a ver, te digo la verdad, yo no lo escuché a Aníbal Fernández, pero me parece que Aníbal Fernández, en realidad, por tuiteó, eso. Sí. Y más temprano había un poco, se había desligado de... Me parece que sí, se había desligado del tema de lo que pasó con Morena, efectivamente. Sí, ayer el único, digamos, precandidato que salió con un mensaje muy institucional grabado fue Sergio Massa, bien tarde a la noche, y con un llamado muy fuerte a ir el domingo a las urnas también, ¿no? Sí. Bueno, hubo una campaña de muchos sectores, creo que haber escuchado algo desde el ámbito de la UBA también, una campaña del yo voto, efectivamente. Sí, bueno, es el temor de la mayoría de los candidatos, ¿no? Venimos de elecciones provinciales con muy baja participación, tanto en generales como en PASO, y eso es de alguna manera una señal de hastío, de cansancio, pero bueno, eso termina perjudicando obviamente a los candidatos, por eso están pidiendo que a pesar de esta sensación vayan a votar. Ahora, vos sabés que los otros días hablé con una investigadora del CONICET sobre lo que uno puede plantear seguramente con muchos yerros, esto de que hay poca participación de los jóvenes. Y ella, la verdad que tiene otra mirada, una mirada muy interesante, más cuestionadora, donde dice, primero, obviamente que no hay una juventud, ¿no? En la Argentina hay como a otros
niveles, hay distintas juventudes. Una es la juventud empobrecida, la juventud que vive en lugares marginales, en el tercer cordón del conurbano, que están dentro del 50% de los pobres, y hay otros con otra situación económica, con otra situación educativa. No hay una juventud. Burbuja. ¿Cómo? Tenés la burbuja. Pero claro. Vive en un country. Con Exactamente, exactamente. Y digo, es muy difícil el colectivo jóvenes, porque somos como somos. Son como muy distintos. Ahora ella decía una cosa que es interesante. Ella dice, ¿no será que no es que hay tan poca participación, sino que los jóvenes participan en un lugar que a los padres no nos gusta? ¿Y eso sabés qué es? Las redes. Las redes no, pero ella dice, escúchame, uno no se imaginaba que ibas a tener hijos libertarios. Y la verdad... los espacios en los que vos me dijiste, ¿te acordás? Eras vos que me dijiste, hablamos con vos de que, che, pero ponen la renga, pero vos que sos un especialista en el discurso, vos me decías, vi mucha gente joven, ¿no? ¿Viste? Bueno, medio 20. Ahí tenés, ¿ves? Y entonces dice, yo no sé si hay tan poca. Lo que pasa es que a lo mejor los padres querían que estuvieran en otro lado. Y después dice otra cosa de la cual fuimos todos testigos, dice, acuérdense, yo dije decenas de miles, ella me dijo, para mí son centenares de miles, ponele, lo que era la plaza de los dos congresos llena, cuando en 2 oportunidades se trató la IBE, por ejemplo. Eran centenares de miles, de básicamente mujeres. O sea que no es que las mujeres y los chicos, que los jóvenes están al margen de la política. A lo mejor tienen un lugar que no nos gusta a los adultos o no están en la vida partidaria porque no los convoca la vida partidaria. Pero no es que sean jóvenes despolitizados. No. Y me parece que es un tema, ¿eh? Bueno, yo no lo había mirado así. Claro, que también es un público como también históricamente muy afín al kirchnerismo, ¿no? Digo, Néstor en su momento fue esa generación que volvió a enamorarse de la política, o al menos eso es lo que se veía en ese momento. Y bueno, esa es una generación y ahora hay otra generación. Totalmente, la que vos hablás es la generación de la Cámpora que ya están en los 50 años. Exacto, ya pasó a ser otra generación. Claro. Y ahora hay otra que bueno... No, claro, que no ha visto todo eso. Exacto. No, totalmente de acuerdo con vos. Y que no tiene ningún interés en o sea, que está muy enojada con la política también. Pero por supuesto. También esto es un poco el arrastre de familias, ¿no? Porque también vos podés ser muy peronista, muy radical, lo que seas, pero... Te han pasado cosas y también tiene que ver con una carga del descontento adentro de tu familia. Yo siempre digo, esto total no tiene nada que ver con la elección. Si hubiese algún mínimo reconocimiento de lo mal que hiciste las cosas en ambos sectores, la cosa sería mucho más fácil. Tal cual. ¿Viste? Si fuese conteste la oposición de que Duhovne dijo, la verdad que Cristina hizo un montón de cosas mal, pero no nos dejó endeudados, ¿no? La verdad que, bueno, no te dejó endeudado, reconocelo. Y si el oficialismo aceptara lo que dice Álvarez Aggi, que dice, che, desde el año 2012 no crecemos, o sea que van 11 años. El tema... Y lo dice Álvarez Aggi, que fue ministro de Kicillof, pero tampoco se reconoce. Si vos tuvieses esa capacidad de decir, yo también me equivoqué, no hice todo bien, sería un poco más fácil. Ahora, lo del endeudamiento, ¿no? Decime. Eso es cuestionable, porque se supone que el gobierno de Mauricio Macri toma la decisión. La deuda porque había deuda. Toma la deuda porque ya arrastraba deudas la Argentina. Yo creo que toma deuda, para mí. Pero ese es el argumento. Es como que no lo sabremos entonces, si dejó deudas o no. No, porque esto no es, la verdad, no es partidario. Uno lo ha hablado. Yo creo que es la medida más populista en un gobierno que decía que llegaba para combatir el populismo. Porque se había ido la plata y habían tomado mucha, tienen que ir al fondo, porque cuando no le pedían al fondo, la plata se iba, estaban prometiendo que llegaran los brotes verdes y no llegaran. Y entonces había una decisión de que había que ganar, porque si no volvía la mala de la película, que era Cristina, entonces había que ganar o ganar, y Trump le da esta plata. Entonces no había deudas. Había deudas, pero me parece que vos podías pedir menos y hacerte cargo vos del ajuste acá. Pero una cosa, terminó, y no ganar yo y que después tenga que ajustar. Pero una el que cosa viene. Entonces no quita la otra. Había deudas, lo que pasa es que despilfarraron un montón de plata más, que es otra cosa. Yo creo que, habría que hablarlo puntualmente con 2 economistas, no con un oficialista y con un opositor. Pero el tema es, primera cuestión, cuando ellos dicen, acá había un cepo que deja Kicillof, que lo levanta Prat Gay, bueno, ahí se te va un montón de plata.
Y después con esto de que ellos decían, los brotes verdes van a llegar, no te llega nunca, ellos, no te llega nunca, efectivamente. Sí. Me parece que pasa por ahí, pero bueno. Pero nada. Digo, porque Duhovne en ese contexto no le va a reconocer nunca. No, claro, es que parte, yo creo que no es solo, la verdad, no es solo en la Argentina. Creo que nadie le reconoce. No se reconocen entre ellos. No lo veo a Bolsonaro reconociéndole nada a Lula, ni a la inversa, ni los veo en España, ¿no? Pero, qué sé yo. Pero bueno, aquí estamos. En lo que tiene que ver con los proyectos, ayer, la verdad que plantean que a lo mejor hay una reunión la semana que viene de juicio político. Me suena medio... ella que maneja... Bueno, según Benaim, los tiempos de Benaim, que es como la salida del sol, ¿viste? Claro, empezó otro día. Según Benaim, si esto es muy raro que haya alguna convocatoria, si hasta el viernes a la tarde, bueno, no, pues vos no podés llamar el lunes, porque si te va a pasar lo que te pasó la semana pasada. No, además no podés llamar el lunes para el martes. Y no, porque ya pasó que por ese motivo hicieron la reunión. Claro. Citaron a 3 testigos más el día lunes a última hora y bueno, las consecuencias están a la vista. Hoy a las 7 de la tarde, si no ves nada, me tenés que mandar un mensaje. Si Exactamente. Me viste, no va a haber. Sí, no. Es si que si cae el sol, atardece. El oficialismo tiene otro problema. Que ya manejó mal, me parece a mí. Bueno, a lo mejor ellos dicen que quieren presionar, pero si vos convocás a último momento, no te vienen los citados, no te viene la oposición y le mandás la nota al maíz que es equivocado, te va a ir mal. Sí. Ahora no podés otra vez tirarte al agua a la pileta sin el agua, ¿no? Sí, además, Pato, el último martes, para juntar el quórum, recordemos que el quórum en la comisión depende del oficialismo, porque tiene los 16 integrantes sobre 31 justos. Sí. Bueno, hubo que hacer algunos reemplazos, ¿no? Claro, Germán Martínez, por ejemplo, estaba de campaña en Rosario. Sí. Digo, hubo que hacer ahí un movimiento de pinzas para llegar al quórum. Hay que ver si el próximo martes están en esa misma situación y cómo lo resuelven también, ¿no? Bueno, estoy esperando que me digan, porque estaban preparando alguna previa que tenía que ver con trabajo parlamentario. Enseguida viene alguna voz sobre lo que ha estado pasando acá últimamente, recordamos, en torno a las presentaciones de los diputados. Yo creo que sería un momento que se ha hablado poco, pero para discutir temas vinculados con la salud y con la educación, que son dos grandes cuestiones. Cuando uno se mete en el tema salud hay cada vez más problemas y señalamientos. Siempre había quejas sobre lo que estaba pasando en hospitales públicos. Hoy la cuestión no es así y hoy lo que cruje es todo lo que tiene que ver con la medicina privada. Hay mucho problema. Tienen problema las empresas, dicen a veces para el abastecimiento, compran muchas veces productos a precio de dólar, el dólar está superando los 600 pesos, es un problema, los salarios a los médicos no son buenos, los médicos se van, las obras sociales se desfinancian, entonces pueden prestar cada vez menos servicios. Es un tema muy delicado, y es salud, no es un tema marginal. Y me parece que acá se está mirando para otro lado, que se postergan todos los debates, así que habrá que ver si se alumbra o no algún tipo de solución. 10 de la mañana con 20 minutos. Caro Ramos, por favor. Sí, Pato, estamos repasando algunos de los proyectos que la Cámara de Diputados tiene pendientes, muchos que han presentado diputados del oficialismo, otros de la oposición. En este caso, una diputada de la oposición, ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, esta ley que se llama Ley Blas, en homenaje a Blas Correas. Vamos a repasar. Hoy traje 2 temas cordobeses, Pato. Traje tema... porque sucedió en la provincia de Córdoba y más adelante vamos a hablar de un tema vinculado a los subsidios al transporte que le interesa mucho a la provincia de Córdoba. Es un tema, la verdad, es un tema, no Córdoba, sino lo que va a pasar con los cordobeses, ¿no? Porque una cosa es que, gane un candidato en Juntos por el Cambio, notoriamente más cercano es Schiaretti, otra cosa es el otro y la raíz de los proyectos, porque me parece que si gana una, van a buscar mayor respaldo en los libertarios, si gana otro, van a buscar mayor respaldo en los cordobeses, y los proyectos no son iguales.
para que te respalden de un lado o de otro. Y te agrego, Pato, que bueno, este proyecto que ahora vamos a desarrollar pertenece a una diputada de Evolución Radical. Evolución Radical, Rodrigo Loredo acompaña a Larreta. Sí. Ese es un dato político importante porque en la ciudad de Buenos Aires Larreta tuvo que hacer cierto equilibrio entre Larreta y, entre Lustó claro. y Jorge Macri, ¿no? Así que bueno. Tiene el corazón partido, Larreta. Sí, qué buena definición. Sí. Muy bien, bueno. Vamos entonces con Ley Blas. Valentino Blas Correa fue este joven de 17 años que fue asesinado. En plena pandemia era, ¿no? Sí, un caso de gatillo fácil. Esto fue agosto de 2020. Hace poco se cumplió, de hecho, el aniversario. Y esto fue a manos de agentes de la policía de la provincia de Córdoba. Este caso tuvo mucha repercusión a nivel nacional. Sí, claro. Y en este caso un jurado popular condenó a prisión perpetua a los 2 policías imputados por el crimen y a otros 9, porque eran 11 en total, por encubrimiento y abandono de personas. Y ahora la mamá, Laciar de apellido, Soledad Laciar, dice que hay que seguir avanzando para sancionar a responsables políticos, que es más complejo eso. Totalmente. Pero bueno, en este caso, a raíz de esta situación se presenta un proyecto y lo vamos a ver en la próxima placa. La diputada Gabriela Brouwer de Koning, como decía, del bloque Evolución Radical, presenta este proyecto. Fue un acto justamente en Córdoba y lo presentó junto a Soledad Laciar, que es la mamá de Blas. Y propone 3 reformas al Código Penal, que ahora también, justamente como se vuelve a debatir el tema de edad de imputabilidad, reformas de seguridad, a raíz de los casos que vimos esta semana, claramente el tema inseguridad se está convirtiendo en el tema caliente del final de la campaña, ¿no? Bueno, en este caso, 3 reformas al Código Penal. Vamos a ver la primera. Agrava penas por tenencia y portación ilegal de armas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad policiales y penitenciarias. En este caso se eleva la escala penal de 8 a 12 años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cualquier función pública y también tareas de seguridad privada. Bueno, perdóname, en el caso primero tiene que ver con la sanción acá y la condena a los policías de la policía de la ciudad que mataron al adolescente que jugaba en Barracas, ¿te acordás? El hecho acá en Barracas. Le detectaron un arma trucha para justificar un enfrentamiento que no había existido. Exactamente. Bueno, acá también hubo un episodio donde se intentó plantar un arma. Bueno, en fin, agrava penas por tenencia y portación ilegal de armas. Vamos a ver la segunda reforma al Código Penal. Se incorpora un nuevo tipo penal específico para sancionar a los agentes que alteren la escena del crimen. Acá está lo que te decía. Para entorpecer o alterar una investigación. En este caso se eleva la escala penal de 10 a 20 años de prisión con la misma inhabilitación del delito anterior para ejercer tareas en el ámbito público y privado. Y la tercera reforma al Código Penal es que habilita para estos delitos la figura del arrepentido, que actualmente rige solo para delitos de corrupción o delitos contra el orden económico y financiero, porque acá también hubo algunos agentes que dieron información importante en la Córdoba. Causa, en el caso Blas. Bueno. Entonces, que se pueda también aplicar la figura del arrepentido, que lo vimos mucho en el caso Cuadernos, por ejemplo, ¿no? Bueno, y en el caso de Barracas también, efectivamente. Hubo un policía que contó. Yo vi cuando... es más, a mí me mandaron a buscar el arma trucha, porque el arma estaba en la comisaría. Cuando los matan, le dicen, anda a buscar el arma, tráela. Dice, yo la traigo y fulano la tira al lado de las víctimas. Exactamente. Obviamente todo lo condenaron al arrepentido, con menos pena, pero lo condenaron también. Tienen un beneficio procesal, pero obviamente que se tiene que comprobar que la información que brinde sea verídica, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, recordemos entonces, 3 reformas al Código Penal. Ley Blas es la propuesta de la diputada Brouwer de Koning en honor a Blas Correas, que fue víctima de un caso de gatillo fácil en la provincia de Córdoba. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Y ahora vamos a las 10 de la mañana con 25 minutos con la diputada Caliba, diputada de el Frente de Todos por la provincia de Salta, que decía lo siguiente. Bueno, hay un conflicto muy grave, es muy grande y muy grave. O sea, se fue acrecentando, se fue agravando con la explotación minera
no solo con el litio, sino con el cobre y con el oro. Y hoy justamente este tercer Malón de la Paz, que partió desde La Quiaca, pero que pasó por Salta, que estuvieron aquí en la ciudad de Salta, en la ciudad de Cafayate, en la ciudad de Tolombón, que es el último pueblito de Salta, que ya es frontera con Tucumán y Catamarca. De allí se fueron a Santa María, pasaron por Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, llegaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1 de agosto para celebrar la Madre Tierra allá, para poder llevar esos rituales tan fuertes y tan importantes, Sí. Que están reclamando, que están denunciando un saqueo y que ven, por supuesto, absolutamente avasallados sus territorios. Y el territorio es esa espiritualidad y es todo lo que, y es la vida misma en torno a esos territorios, ¿no? Todo lo que implica la vida en las quebradas, en la puna, y los hermanos y hermanas que están dispuestos a defender, a cuidar, porque tienen ese mandato sagrado de nuestro pueblo, que es el cuidado del ambiente. Y eso está hoy en un claro conflicto con la explotación extractivista minera, que no respeta, que por supuesto hace caso omiso a una cantidad de legislación que ampara a los pueblos originarios desde nuestra propia Constitución Nacional, el convenio de la OIT 169, sobre la consulta previa, libre e informada, digamos, y se avanzan sobre los territorios ancestrales con distintas explotaciones, sin importar y sin consultar qué es lo que piensan, qué sienten y cómo vivencian justamente todos estos procesos los guardianes de la zona, de cada una de esas zonas, y el oro, y el litio, y el cobre, y todos los metales y minerales estratégicos que hoy están en nuestra zona y que efectivamente pueden llegar a ser una oportunidad para nuestro país, están en sus territorios, están en las entrañas de la tierra, que es una tierra comunitaria, que es una tierra que se tiene que entender así, ¿no? Entonces, hay conflictos graves que han sido reprimidos, que han tenido como respuesta la violencia institucional, la más feroz violencia y represión por parte del gobierno de la provincia de Jujuy, por ejemplo, donde, ayer también escuchábamos a las víctimas, jóvenes, chicos, adolescentes de 16, 17 años, que la policía de la provincia de Jujuy les disparó en los ojos, les disparaba en la cara, vieron la visión. O sea, ayer escuchamos relatos realmente impensados a 40 años de democracia. Bueno, 10 de la mañana con 29 minutos, acá lo hemos planteado ya, pero la verdad que resulta como muy interesante esperar el momento en que el actual oficialismo tenga que debatir estos temas, donde yo creo que, la verdad, hay por ahora posiciones muy disímiles que yo no sé cómo se van a zanjar, la verdad. Sí le toca continuar siendo oficialista y discutir estos temas, porque uno ve algún tipo de ideas que no tienen nada que ver con lo que dice la diputada Caliba en los ejecutivos provinciales y nacionales. Piensan una cuestión de la minería que no tiene nada que ver con lo que piensan muchos diputados del oficialismo. No es solo Caliba, vos ves la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires y están mucho más cerca de esto que dice Caliba, en contra, dice Caliba, de la explotación extractivista minera. En contra de la explotación extractivista minera. Están oponiéndose y es muy razonable. Ellos dicen que son tierras de pueblos originarios, que la propiedad es colectiva y que hay que respetar la historia, las costumbres y los hábitos. Y es muy entendible. Pero el tema es que si vos hablás con la conducción del Frente de Todos, uno de los pocos puntos donde hay coincidencia es en que tenés que avanzar con la minería. Y ya se planteó el problema político serio entre humedales, por ejemplo, donde presentaba un proyecto el grupo de diputados y por otro lado lo que dijeron los gobernadores. Yo no sé hasta cuándo se sostiene esto de que, viste, por un lado haces cálculos económicos pensando en el litio, en el petróleo, en la minería, y por otro lado tenés muchos diputados como Caliba que te dicen no a la explotación extractivista.
No sé cómo se resuelve. No hay, no hay un punto medio, ¿no? Claro. Digo, por el debate de humedales, por ejemplo, se frenó también la ley de agroindustria. Claro. ¿Te acordás? Porque, bueno, en ese momento se comentaba que hay muchos humedales que están ubicados sobre tierras productivas, entonces ahí había toda una discusión que terminó empantanando el debate, ¿no? Exactamente. Sí, así que bueno. Pero esto viene desde hace rato. Y la verdad, cuando uno mira el perfil de los diputados de Unión por la Patria en la provincia, no es el perfil que uno ve en las decisiones que eventualmente tenés que tomar desde lo económico, ¿no? Pero bueno. Los ves más desde el lado medioambientalista. Medioambientalista, mucho más, unas posiciones en contra del Fondo Monetario, posiciones más de un sector más remiso a algunas cuestiones que el Ejecutivo fue tratando de administrar en estos 4 años, por decirlo de la manera más elegante posible. Digo, es cierto, no ves gente militando medidas del oficialismo, pero bueno. Pero en este tema, está el diputado Alderete, digo, porque la verdad que yo creo que no Humedales es bueno. es como una frustración para Leonardo Grosso. Claro, totalmente. Que es el que viene impulsando el proyecto de ley. Pero además, ¿sabés qué pasa? Esto de hacer equilibrio, quedás mal con todo el mundo y no avanzás en términos económicos. Claro. Porque, ¿viste? Pero acá, se ve esto. Falta una decisión política, vos. O avanzo con humedales o no avanzo con humedales. Pero no resolver nada. Y esto... El gobierno está... ¿Cuánto te habla el gobierno del litio? Permanentemente te habla del litio. Y te digo, no hay una grieta ahí, porque lo que discuten en todo caso es si la administración tiene que ser del Estado o si tiene que ser privada. Sí. Pero no te discuten explotar el litio. No, a todos les conviene, digamos. Claro, pero vos tenés litio desde Jujuy hasta... Vos que conocés mucho el oeste, Catamarca. Y en todos lados tenés pueblos originarios. Sí. Es cierto. Y no lo resolvió bien ni Chile ni Bolivia al tema del litio. Así que sí, no hay un Pero vos, ejemplo. a ver, ¿no lo resuelve en tema de la administración o por los pueblos originarios en o por las dos cosas? Claro, en tema de priorizar ecología y pueblos originarios y... No. La pelea... Los que más se jodieron fueron los pueblos originarios. Como todos pero claro, ese es un final cantado, obviamente. Primó el interés que obviamente. Por 20 años será el mineral, pero después... Por eso digo que algunas cosas, me parece que falta transparencia, debería haber... Bueno, es complicada la sinceridad en política, es complicado, ¿viste? Porque lo estás corriendo por izquierda Morales y a lo mejor te toca a vos tomar decisiones muy parecidas. Sí. A eso me refiero. A ver, la hora 10 de la mañana con 34 minutos, el tema alquileres, por favor. Nosotros tenemos un posicionamiento respecto de esto, pensamos que hay que dar un marco adecuado. El marco actual de ley no es el correcto, no le sirve ni al propietario ni al inquilino, y la incertidumbre es lo que más daño hace, porque ahí es donde lo que está sucediendo hoy en día, y en esto no hay que engañarse, es que es un elemento más que entra en la informalidad más absoluta. Nadie registra, o por lo menos la mayoría de la gente no registra los alquileres, no los inscribe, se hacen en negro, por lo tanto en la realidad sucede algo totalmente distinto a aquellos que desde la ficción hablan de los derechos a proteger. Entonces, creo yo que hay que retrotraerse, hay que pensar de nuevo en que en una Argentina que tiene paritarias trimestrales no podemos poner un aumento anual. Creo que tampoco hay que dejar todo librado al libre albedrío y que cada uno haga lo que quiera, porque el sector más débil, que es el de los inquilinos, siempre pierde. Creo que hay que hacer un estricto control sobre el sector inmobiliario. Yo distingo claramente los propietarios de un sector inmobiliario que gana con las transacciones, gana con los contratos, gana con la intermediación y con las comisiones. Yo tengo que respetar y defender los derechos de inquilinos y propietarios y controlar férreamente y regular la actividad de quienes están en el medio intermediario. Bueno, es un temazo esto que dice el diputado Di Giacomo, y la verdad que también lo hemos hablado acá, cuando uno analiza leyes que después se aplican mal o no se aplican nunca. Acá lo que está planteando Di Giacomo es la falencia concreta del Estado
para que determinadas leyes se apliquen en sectores que tienen algunos privilegios, ¿no? Porque está claro, lo dice él, y además uno lo ha visto siempre, a las inmobiliarias nunca les gustó el proyecto Lipovetsky que se votó acá, entonces vos ibas a las inmobiliarias y le decías, quiero alquilar con contrato. No te conviene con contrato, te va a salir más caro. Digo, y esto pasaba con la totalidad o la casi totalidad de las inmobiliarias en AMBA. Y el Estado, como dice como absolutamente inerme. Es muy delicado, ¿viste? Que el Estado no pueda aplicar sus normas. Es que es la discusión de fondo. ¿Hasta qué punto interviene el Estado? ¿No? Porque están quienes te dicen, no, es un mercado que tiene que estar liberado totalmente, como por ejemplo Martín Tetas es uno de los que dice eso, y otros que dicen, no, el Estado tiene que intervenir porque la relación entre inquilinos y propietarios es una relación desigual, a todas luces, ¿no? Entonces el Estado tiene que involucrarse a favor de la parte más débil del eslabón. Sí, pero a ver, digo, el problema, ¿sabes cuál es? A mi juicio, cómo un sector poderoso económicamente le importa un bledo lo que pase con una ley. Porque el tema es, después discutimos qué ley, pero si hay una ley que votó el Congreso, que votó diputados y que votó el Senado, y que dice que cualquier contrato de vivienda tiene que estar en el marco de esa ley, no te puede ningunear la inmobiliaria, si no te conviene hacer un acuerdo, porque ¿sabes qué pasa? Si vos haces un acuerdo, encareces el producto, ponete de acuerdo con... Este es el problema. Digo, que otros sectores no tan privilegiados no pueden decir, bueno, yo no acato las decisiones del Estado. No, uno las tiene que cumplir o paga. Acá, el problema es que la inmobiliaria siempre dejó de cumplir y el Estado estaba como inerme. Claro. Es un tema muy, muy delicado, claro. Muy delicado. Pero bueno. Sí, que bueno, el debate, recordemos, como venimos diciendo a lo largo de los programas, el día 23 de agosto, post-paso, se va a dar esta sesión especial convocada por la oposición, donde el oficialismo ya anunció de alguna manera a través de Germán Martínez que no va a dar quórum, va a dejar que la oposición junte el número por sí sola. Y en la previa seguramente vamos a ver reuniones para intentar llegar a un acuerdo fundamentalmente entre Juntos por el Cambio y lo que son los bloques federales, ¿no? Sí. Y también los libertarios. Sí, pero acá hubo tres diputados que me llamó la atención. Uno era Pedrini, el otro era Pérez Plaza y alguno tercero que no recuerdo el apellido. También del oficialismo, que plantearon, ¿y por qué no nos acercamos al proyecto de la diputada Camaño? Planteando eso, planteando que el proyecto de Camaño indicaba 2 años de contrato y la posible actualización del alquiler cada 6 meses o cada 4. Ella ha dicho 4. ¿4 o 6? Ah, mira. Sí, claro. Sí. Ella había planteado 4, pero dijo, bueno, si quieren cada 6... Sí. Pero te digo la verdad, uno es Pedrini, uno no puede ser que Pedrini es un hombre cercano, ni mucho menos a Juntos por el Cambio, es un hombre muy, muy militante del Frente de Todos, el chaqueño, y el otro era Pérez Plaza. Dijeron, no vamos a romper con el bloque, pero creemos que hay que atender esto porque la cuestión ya llegó a un límite. Porque además, ¿sabés qué pasa? Ponete en el lugar del inquilino o en el lugar del propietario. Y el tema es que uno sabe que tampoco va a haber ley, Ramos. Porque imagínate que se busca algún acuerdo en diputados. Y si hay, usted que es creyente, si aparecen los milagros, se vota un proyecto. ¿Cómo hacés para que eso se vote en el Senado? Es cierto, el Senado está totalmente paralizado. Bueno, ahí en el Senado dependería de la habilidad de Juntos por el Cambio para conseguir, para sellar, mejor dicho, aliados de lo que es el bloque presidido por Guillermo Snopek, Unidad Federal. Pero el Senado, como te decía, está totalmente paralizado por la falta de acuerdo y fundamentalmente porque el oficialismo impulsa una agenda judicial que Juntos por el Cambio está frenando desde que Cristina llegó al Senado. Entonces está muy complicado el escenario ahí. Podría llegar a suceder, pienso, lo mismo que con boleta única, que se aprobó en diputados, se logró un consenso, hubo un proyecto único, se logra aprobar y termina fracasando en el Senado, donde ni siquiera se llegó a debatir en comisiones. Las realidades de las dos cámaras son muy distintas. Veremos qué pasa a partir de diciembre, cuando asuman los nuevos diputados que van a ser electos en octubre y senadores también de 8 provincias, donde ahí lo que te decía el miércoles, Pato,
es que Juntos por el Cambio tiene posibilidades de quedarse con la primera minoría en diputados, al menos eso es lo que a mí me dicen. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, Independientemente de quién sea el próximo presidente, claro. La realidad del Congreso va a ser desafiante para cualquier presidente que asuma. En diputados, como te decía, Juntos por el Cambio puede tener la primera minoría y en el Senado va a estar muy peleado como está el día de hoy, ¿no? Bueno, esto es lo novedoso, porque acá, viste, en algún momento, desde el 83 hasta acá, el radicalismo tenía mayoría, después, en algún momento, estaba muy cómodo el menemismo, muy cómodo el kirchnerismo, ahora más peleados con Macri, pero la verdad que el actual oficialismo tenga un escenario de Senado discutido, eso va a ser absolutamente novedoso, porque siempre era tal la preeminencia del peronismo en el Senado que eso obligó a que en el año 94 Alfonsín planteara en la reforma, que por lo menos entre un tercer senador por la minoría, porque si no, la hegemonía peronista era absoluta. Qué sé yo, en algún momento había algún gobernador en el Chaco que era radical, tendría que buscar algo, por ejemplo, en Río Negro, con Álvarez Guerrero, en Chubut, con Maestro, pero si no, las provincias gobernadas por el radicalismo o por la oposición eran contadas. Entonces, la mayoría en el Senado era abrumadora. Bueno, y así que eso no cambió nunca, después ingresó el tercer senador. Y bueno, seguía ganando el peronismo, pero había un poco más de representación radical. Ahora, la verdad, uno está entre los resultados que ya se dieron y entre lo que están avisorando las PASO, como dice Caro, puede ser un escenario por primera vez en 40 años donde el oficialismo tenga, el actual oficialismo, problemas serios para sostener alguna mayoría. Vamos con el diputado Tonioli. A ver. ¿Qué es el monotributo productivo? Es un puente de inclusión fiscal para 8, 9, 10 millones aproximadamente de argentinos y de argentinas que trabajan, que producen, pero que están fuera de todo marco de seguridad social. Son los que nosotros definimos como los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. En la Argentina hoy hay 3 millones de trabajadores y trabajadores de la actividad pública, empleados públicos, 6 millones de trabajadores en relación de dependencia dentro de la actividad privada en blanco. Se calcula que hay aproximadamente 2 millones más de trabajadores en relación de dependencia no reconocidos, no formalizados, en negro, ¿no es cierto? Cosa que es, por supuesto, reprendible en lo que refiere a los empleadores, que es un fraude laboral, pero después hay en la informalidad también entre 8, 9, 10 millones de trabajadores y trabajadoras que forman parte de la población económicamente activa, que como decía antes, trabaja, produce, pero son trabajadores autónomos que se inventaron su propio trabajo, algunos lo hacen a través de cooperativas, otros por la propia, y que como decía antes, no tienen ni vacaciones pagas, no tienen aguinaldo, no tienen aportes jubilatorios, no tienen ninguno de los beneficios que tienen quienes están en relación de dependencia, ya sea en la actividad pública o en la actividad privada. Bueno, el monotributo productivo lo que plantea básicamente es que el Estado va durante una cantidad de tiempo, el proyecto enviado en su momento hablaba de 2 años, veremos cómo se traduce esto en el DNU, va a tener el acompañamiento del Estado, quienes accedan a este monotributo productivo, que es este universo al que hacía referencia, para lo que tiene que ver en materia de salud, porque hoy hay un gran problema, incluso quienes tienen el monotributo social, por ejemplo, deberían poder acceder a las prestaciones estatales en materia de salud y a veces no lo hacen porque tienen habilitado la posibilidad de afiliarse a la obra social de algún gremio, pero muchas veces esas obras sociales no lo quieren tomar, entonces se genera una especie de cuello de botella. Este monotributo
lo resolvería, permitiría la atención en los nosocomios públicos, permitiría también que el Estado sostenga el pago de la correspondiente ART para esos trabajadores y trabajadoras, y también durante una cantidad de tiempo los aportes previsionales, ¿no? Por eso se habla de un puente de inclusión fiscal. Bueno, ahí estamos. Parte de los problemas del oficialismo es que se están planteando cuestiones para el futuro que razonablemente los que estamos en el barco preguntan, bueno, pero ¿por qué no se hizo este puente en estos 4 años? ¿No? Bueno, está bien, me dirás, está el tema de la agenda, el tema de la sequía, está el tema de la guerra, pero es más difícil. Y lo otro, una discusión que es muy interesante entre dos, si querés, entre comillas, franceses. Uno es Amado o Aimé Boudou y el otro es Juan Grabois o Grabois. Porque la verdad que es muy interesante el debate, porque allá por el año 2015, más o menos, en la CGT empezó la primera discusión con uno de los secretarios generales de qué hacer con los trabajadores de la economía popular, si se los consideraba trabajadores o no. Y si no me equivoco era Smith que decía, hay que sumarlos, se acercan a la iglesia. En ese momento recién empezaba la gestión de Francisco y decían, todos los trabajadores de la economía popular, básicamente cartoneros, vos los tenés que incluir. Bueno, eso nunca terminó pasando, pero ahora hay un debate que la verdad yo no sé cuál es el camino a tomar, porque Grabois, que está reconocido por el peronismo, reconocido por Cristina, es candidato, comparte lista, sus referentes van en la lista con Máximo Kirchner. Él habla de que hay una economía formal y él es el representante de la economía informal. Y es cierto que hay una economía informal. Están los cartoneros, están todos los que tienen que ver con el reciclaje, ni hablar si vos ves mundos como el mundo de la calle Avellaneda, manteros, hay mucha economía informal. Entonces, lo que plantearía Grabois es, mira, o Grabois, bueno, convive la economía formal con la informal. Y es cierto, porque si vos no entendés la economía informal, no entendés cómo a veces hay tanta actividad económica en la Argentina. Hay plata circulando. En Buenos Aires, digo, en consumo de espectáculos, consumo de restaurantes, bueno, hay mucho. Ahora, hasta ahí vos decías, bueno, que convivan la blanca con la negra. Pero resulta que llega Amado Boudou y dice, ¿qué es eso de la economía informal? Ese es un problema, es una falencia enorme del peronismo. Vos al trabajador informal lo tenés que sumar, lo tenés que blanquear. ¿Qué es eso de dos economías? Históricamente, la verdad, el mundo cambia. Históricamente, la verdad, me parece que está más cerca de Boudou que de Grabois. La verdad, vos lo que tenés que hacer con el trabajador informal, sos un gobierno popular electo por el pueblo y decís, bueno, yo te blanqueo, no de economía informal. Pero no sé, la verdad, qué están pensando. Ni Massa, ni Cristina, la verdad que no sé qué se hace. Pero sé que es como un tema importante que plantea Boudou. ¿Qué es eso de la economía informal? Hay que blanquearlo. Ahora no sé cómo se blanquea. Y tampoco, si hay blanqueo de los informales, también se diluiría un poco el rol de Grabois, ¿no? Pero es una cuestión que no tiene saldada el peronismo, que hasta aquí no hablaba, hasta que apareció Boudou y dijo, che, ¿qué me estás hablando? Eso no es peronismo. Peronismo es blanquearlo. Ahora, ¿cómo blanqueás a los informales y cómo blanqueás a los monotributistas? Bueno, no le encuentran el camino ni el macrismo, ni tampoco lo ha encontrado esta gestión en estos 4 años. Sí, digamos, las ideas de reforma laboral más fuertes provienen de Juntos por el Cambio. Totalmente. Una de las cosas que se habla, por ejemplo, es este eslogan, digamos, de terminar con la industria del juicio, ¿no? Que ahí lo escuché a Grabois diciendo, yo no es que me opongo a la industria del juicio, pero sé que hay abogados laboralistas que cobran un 40%, 20% al trabajador y 20% a la empresa. Eso no, dice. Claro. Sí, sí. Bueno, justamente por lo... Y esto de bajarle el costo a las empresas, ¿no? El costo de contratación. Bueno, ideas que se ponen en la campaña. Estaba repasando justamente esta semana algunas de las reformas que intentó aplicar Macri en su momento, que ninguna había pasado por habían sido enviados los proyectos, pero no habían sido aprobados. Así que es un tema también bastante complicado, sí, ¿no? A la hora de buscar dijo otra cosa muy interesante, Grabois. Dice, mira, yo sé que, díganme cuántos casos hay, porque el discurso de la oposición es tremenda, las leyes laborales que funden a un trabajador pyme.
Y Grabois dice, yo la verdad que no tengo estadísticas y yo no creo que pase, pero hay un problema principal, dijo Grabois, que ¿sabés cuál es? Está convencido el empresario pyme, el que tiene 1, 2, 3 trabajadores, que si blanquea a alguien, un eventual juicio por despido le puede hacer perder el negocio. Y más que el resultado, importa el miedo, porque el miedo hace que no te contraten. Y la verdad que es una mirada también interesante. La sensación de que va a ser esto muy malo y por lo tanto no te blanqueo, termina pesando más que el propio contrato laboral en sí. Faltan 9 minutos para las 11 de la mañana. Verónica Benaim, a ver. Sí, vamos a meternos en este proyecto de ley que propone una nueva normativa de protección de datos personales. Se trató en comisiones, asuntos constitucionales y legislación general. Estuvieron tratando la iniciativa y asistió la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Es la actualización de la ley 25.326, que cuenta con 23 años de antigüedad y se toma como base los nuevos tratados internacionales firmados por el país y que fueron ratificados aquí en el Congreso de la Nación. Seguimos. El objetivo del proyecto, lo veníamos diciendo, tiene 3 pilares la iniciativa. Una es el derecho humano a la protección de los datos personales y la autodeterminación informativa, también la innovación tecnológica basada en principios éticos y el otro pilar, ya estamos en la placa 3, es la construcción de confianza a través de reglas de juegos claras. También, por otro lado, habla un poco la iniciativa de que se debe interpretar armónicamente el derecho a la protección de datos personales con el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información pública y el proceso de memoria, verdad, justicia frente a crímenes de lesa humanidad. Bueno, acá vemos los 3 pilares que mencionaba recién. Seguimos. En ningún caso se puede afectar el secreto de las fuentes de información periodística sin perjuicio de esto, todo otro tratamiento de los datos personales en el marco de lo que es la actividad que se encuentra alcanzada por la ley. Se incluyen los derechos de los titulares de los datos, como el derecho a saber si se están tratando sus datos personales, figurando allí el derecho de acceso, el de rectificación y el derecho de oposición y el derecho de supresión. También se incorpora el derecho a limitar y el derecho sobre las decisiones automatizadas y la elaboración de nuevos perfiles. Finalmente queda exceptuada de los alcances la ley en su tratamiento. Los datos que efectúe una persona humana para su uso exclusivamente privado o de su grupo familiar. Se establecen mecanismos con distintos niveles de jerarquía para realizar el flujo de transfronterizo de datos personales con confianza y también sin conexión alguna de una actividad profesional o comercial. Decíamos que estuvo este proyecto en las comisiones, su tratamiento, y que básicamente se determinan las características del consentimiento, el tratamiento de datos sensibles, el tratamiento de datos del sector público y la protección especial de datos personales en el caso de los menores. Y se incorpora el principio de extraterritorialidad que establece que la normativa se aplicará en distintos supuestos y aun cuando los responsables del tratamiento de datos no se encuentren en el territorio nacional. Así que, Pato, esto es un poco lo que se trató entonces en las comisiones. Ayer lo repasaba Nico Márcico y estuvimos hablando durante toda esta semana una iniciativa que, justamente está todavía vigente aquí en la Cámara de Diputados. Perfecto, Benaim, muchas gracias. Recordamos que organizaciones sindicales, sociales y derechos humanos están convocando a una concentración que empezó a las 10 en el lugar donde murió Facundo Molares Schoenfeld. Recordamos, fue esto ayer a la tarde. La concentración está convocada desde las 10 en el Obelisco. La pausa, por favor, y ya seguimos.
son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo le va, Mili? Hola Buenas tardes. Leo, hola Mauri, ¿cómo va? La idea es poder debatir, escuchar la mirada de las mujeres sindicalistas sobre el tema de las licencias parentales, es decir, aquellas licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado y que en la Argentina tienen un evidente atraso. Para mí son tres cuestiones. Una es el resguardo de los datos personales, hay determinados datos que no se puede tener, que no puede el sector público o el sector privado chupar datos y usar esa información. En segundo lugar, la protección de niños y adolescentes, que es bien complejo el cuidado de los datos. Y lo tercero, la situación de los funcionarios públicos, y es efectivamente, cuando se da información, no ir más allá y resguardar la situación de las personas. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. El servicio educativo como servicio público esencial. No estamos hablando de estatizar nada ni de hacer otra cosa que declarar que ese servicio de educación, sea en las escuelas de gestión pública o estatal, o en las escuelas de gestión privada, es un servicio público esencial, igual que una guardia médica. Bueno, justamente hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos. Hay un proyecto por el cual yo trabajé muchísimo y somos muchos los diputados y diputadas que hemos trabajado, pero veo muy difícil que eso pueda darse, y es el proyecto de humedales. Creo que es un proyecto muy importante para la Argentina también. Todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, en ese caso el de trazabilidad también entra. La creación de la Defensoría MIPYME, pero en el marco del Poder Legislativo, que creemos, porque existen un montón de regulaciones y las pymes no encuentran, bueno, lo voy a estar presentando. Yo creo que lo estoy consultando con dirigentes pymes también, están muy entusiasmados, una comisión bicameral que a similitud de lo que está legislándose en el resto del mundo, cumplamos acá, porque supuestamente la defensa de la competencia, por ejemplo, está dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuánto hace que no está elegido el defensor del pueblo? DTV, tercera edición, de lunes a viernes.
Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, bienvenidos a Entrevistas. Soy fruto de la movilidad social ascendente del peronismo, ¿no? Hoy ¿Eso qué puedo significa? decir que tengo, además de trabajar, estudiaste. que estudié y tengo 2 carreras universitarias, soy abogada de grado y doctora en ciencias políticas de posgrado. Soy una agradecida a eso que permitió los movimientos populares, ¿no? En su momento el radicalismo y el peronismo y la ampliación de derechos hacia las mujeres, ¿no? Porque después también, una vez que se lograron los derechos, eran varones, hasta que hubieron mujeres sentadas en las bancas y eso generó un cambio enorme. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, exactamente la hora 11:02. Recordamos, estamos en la previa a la elección primaria abierta, simultánea y obligatoria del día domingo. Entre paréntesis, todavía no fui a averiguar dónde voto. La última vez me habían cambiado, así que voy a ver dónde me toca. Estamos con el señor Gonzalo Solabarrieta. Un tema importante, Solabarrieta, que vale la pena debatirlo. Yo creo que son cuestiones que habría que discutir más. Cuando sabés que no te vas a poner de acuerdo en otros temas, en alquileres te cuesta horrores ponerte de acuerdo, hay un montón de temas donde te aparecen las diferencias y quedas empatado. Este tema que usted plantea, Solabarrieta, se podría haber utilizado como un punto de consenso. A ver, diga. Buen día, Pato. Exacto. Este proyecto que propone justamente Mara Brauer, la diputada del Frente de Todos, es justamente una iniciativa que presentó el año pasado y que, como no tuvo giro, no tuvo acción, no tuvo tratamiento en las comisiones, hace muy poquito aquí en el seno de la Cámara de Diputados realizó un evento como para concientizar, para darle mucho más énfasis y el impulso que necesita este proyecto. Por lo menos, como dice la propia Mara Brauer, que estuvo en la sección Mis Proyectos y por eso estamos aquí explicándolo, habló de sobre todo dar el debate, empezar por lo menos a dar el debate, que se empiece a hablar de la temática, y hablamos justamente del proyecto de ley sobre el régimen del derecho a la muerte voluntaria médicamente asistida. El primer punto, y que lo vamos a ver en la siguiente placa, es justamente que busca acercar al sistema de salud de nuestro país hacia un modelo basado en el abordaje integral de la salud desde una perspectiva de cuidados y de derechos humanos. Lo que se plantea es que aquellas personas que están sufriendo de una manera obviamente extrema en cuanto a su físico, por ejemplo, o puede ser también en cuanto a lo psicológico, no tenga que ver el sufrimiento con que no tenga los derechos humanos a mano y que justamente las personas puedan decidir sobre su sufrimiento o no. Hay dos cosas, mira, en este tema que me parece que son importantes. Sí. Por un lado, hay una cuestión que es esencial, que es la prolongación de la vida, que hace que este proyecto sea muy necesario. Este incremento en los años que vivimos a partir de fines del siglo XX y todo el siglo XXI. El promedio de vida ya por los años 70 y 80 era que un adulto llegaba hasta los 70, 72 años. Hoy esa expectativa de vida se ha prolongado, pero claro, en muchos casos se prolonga con mucha problemática. Y después hay una cuestión que yo siempre la recomiendo, que es un muy buen trabajo de un pensador, periodista, Sergio Sinay, escribe mucho en La Nación, donde plantea que primero que la muerte es parte de la vida y que después hay un punto donde no termina de haber coincidencias entre los intereses del médico, que muchas veces lo único que plantea es la salvación de tu vida, la continuidad de tu existencia, y no tienen en cuenta cuál es tu mirada, que en algún momento puedes decir, mira, hasta acá llegué. Es una cuestión esencial.
más cuando uno ha superado cierto umbral de años. Sí. Esta es la cuestión que falla y que hay que rediscutir. El médico está preparado para que vos vivas. Bueno, pero a veces vos no tenés ganas de seguir, ni te interesa seguir. Y tenés que entender que es una cultura mirada de otra manera, en culturas como la oriental, donde la muerte es parte de la vida. Sí. Es una cuestión que hay que naturalizarlo más. Y más, repito, con hora, donde vos tenés una cantidad importantísima de personas, mujeres particularmente, llegando a los 90 y 100 años. Claro. Bueno, es un tema que lo tenés que abordar, me parece, pero bueno. A ver. Y está muy abordado en varios países. En muchos países. Países del norte de Europa, que siempre están a la cabeza, pero también pasa en América Latina. Sí, también en América Latina, como en Colombia, Totalmente. Perú que lo aprobó el año pasado. Claro. Y otros países como Nueva Zelanda, como Suiza, que ahora te voy a contar un dato sobre Suiza que es puntual, sobre todo a nivel mundial. Dale, pero mucha gente va a terminar con su vida en Suiza, efectivamente. Exactamente, claro. Es el único país, tengo entendido, del mundo que acepta personas extranjeras que puedan ir a hacer el tratamiento. Pensemos, un argentino o argentina que no lo puede hacer de manera legal aquí, le pide por favor, o sea, es un tema que realmente se nos pone la piel de gallina porque es impactante. Una persona que le está pidiendo por favor a su familia que termine con su vida porque realmente no aguanta más. Y acá en la Argentina no tiene un proceso legal para hacerlo. En la Argentina, te digo, hay para los momentos finales, hay etapas paliativas. Pero la muerte digna, ¿no? Claro, hubo una pero ley, para lo otro, para lo que vos estás planteando, digo, una cosa es aquel creyente que dice que la vida te la da Dios y que te la quita Dios y que es absolutamente respetable, entendible y comprensible. Pero bueno, pero en el mundo no habitan únicamente creyentes. ¿Y por qué aquel que quiere decir, mira, hasta acá llegó mi vida, por qué no puede tomar esa decisión? No tener un marco legal. Porque el problema es que se involucra mucho a, si no hay un marco legal, a el resto de tus familiares. ¿Quién toma la decisión? Claro, totalmente. Acá en el proyecto lo que se indica básicamente, no es el único proyecto. No, hay muchos. Hay muchos y perdóname, hay muchos proyectos opositores también. Opositores también. Y lo que hablábamos con Mara Brauer es que en las iniciativas se ven apoyos que no necesariamente son del propio partido, sino que está todo mixeado. Es como la IVE. Esto es como la interrupción voluntaria del embarazo. Tenés todo cruzado. Sí. Bueno, avanzamos un poco en cuanto a las placas. Esto lo habíamos dicho, sobre todo el cuidado y los derechos humanos. Distingue dos modalidades. Acá viene la clave de este proyecto. Atentos. Aceptadas de muerte voluntaria, médicamente asistida. Son dos. La eutanasia y el suicidio asistido. La diferencia principal es que en la eutanasia hay un profesional de la medicina que es quien justamente asiste al paciente para llevarlo a este hecho que mencionábamos recién de la muerte voluntaria. Y el suicidio asistido le permite a los profesionales de la salud aconsejarlos y darle la droga, la píldora o el método, pero es efectuado por la propia persona. Básicamente, hablamos, como podemos imaginar, una pastilla, hubo algún otro método, porque pastilla o goteo, hay mucho goteo. Claro, exactamente. Por eso no quería únicamente hablar de la pastilla. Esta es la diferencia. La eutanasia la aplica directamente a la persona, a un médico, y en el suicidio asistido es la propia persona quien decide la muerte voluntaria y también el proceso de manera propia. En caso de no poder hacerlo por alguna cuestión física, imagino que debe tener la autorización para que lo haga algún familiar cercano. Imagino, ¿no? Porque tal vez no todas las personas, motrizmente hablando, tienen la posibilidad de ejecutarlo de manera individual. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir entendiendo un poquito de qué se trata esto. El suicidio asistido, que implica la prescripción o suministro al o a la paciente por parte de él o la profesional de la salud de una sustancia letal. Esto hablamos, lo que decíamos recién, del suicidio asistido, mientras que el otro método, que sería básicamente asistido, pero ya mejor conocido como la eutanasia, es justamente de la mano de un profesional. Vamos a ir a la siguiente placa. Mara Brauer dice, creo que se tiene que dar el debate de la muerte asistida, tenemos que tener una vida digna y la muerte forma parte de ese proceso. Bueno, acá Mara Brauer apunta a un tema que nosotros lo podemos ver inclusive en este momento con nuestro celular.
Hablábamos, por ejemplo, con la diputada sobre el impacto hoy, que estamos básicamente en una realidad de las redes sociales. Los diputados y diputadas, cuando se expresan en las redes sociales, que puede ser en la nueva X, el ex Twitter, o en Instagram, o en la red que a ustedes se les ocurra, la gente comenta, no solamente sus seguidores, se meten personas que capaz que ni conocían a los legisladores y por un tema determinado comentan, dan su opinión. Y este es un proyecto que lo que notó la diputada es que tuvo un impacto muy grande y un impacto favorable, inclusive con testimonios no verbales, sino escritos, de personas que decían: mi abuelo pedía por favor a los gritos. Por supuesto. Mi madre, mi padre pedía por favor a los gritos. Gonza, ¿se puede decir que el debate está saldado en la sociedad y que falta darlo en el Congreso? No sé si saldado, pero está mucho más debatido que lo que uno supone. Es un tema muy necesario y muy común. No, porque en el caso IBE, Pato, ya había una masa crítica y la sociedad estaba lo suficientemente madura para que el debate se diera en el Congreso. Me pregunto y les pregunto si en este caso es lo mismo. Si no sé qué dice Brauer. A mí me parece que está muy avanzado. No sé si tanto como IBE. No sé, porque es un poco... tiene aristas filosóficas más complejas. Pero está muy avanzado. No sé si tanto como la IBE. ¿Y lo religioso cómo juega? Bueno, acá los religiosos no van a... es tu vida. Vos no querés, es como el DIVE también. Sí, claro, bueno, ya sé, pero por eso te digo, en el IBE lo religioso jugó un montón. Acordarte que hubo por eso, lío en la mayoría de las provincias. ¿Vos decís la presión parlamentaria o la decisión? Los sectores religiosos, acá sí. Digo. Yo pensé que vos decías, che, yo soy creyente, no voy a ser partidario de la eutanasia. No, ya sé debatiendo. Y van a jugar, van a jugar, sí. En el IBE fueron fundamentales, piedras en el camino. En este debate podemos dividirlo en dos. En principio, en cuanto a los legisladores, ante la consulta, no me podía asegurar que haya una mayoría porque no se hizo el famoso poroteo o el tanteo. No. Pero sí notó en su mayoría de las consultas que puede llegar a ser que sí había un gran apoyo por parte de los legisladores. Partamos primero de este análisis porque son los que van a votar en la banca. Ahora, Pato, yo sé que esto te va a interesar, a ver. Si querés anotarlo, la UBA hizo un estudio sobre varias consultas, no el único tema de la eutanasia, y ante la consulta de 1.000 personas que se consultaron, el 72% dividido en fracciones etarias, sería en diferentes edades, el 72% está de acuerdo. Sí, mira esto. ¿De acuerdo o muy de acuerdo? Mira esto, ¿no? Más de la mitad, ya es un montón. Porque estos son cuestiones que te van marcando lo que sucederá en la Argentina también. A veces la Argentina está a la cabeza de alguna transformación, como por ejemplo el casamiento entre personas del mismo sexo, y en otras va más atrás. Consulta, ¿está Italia preparada para un referéndum sobre la legalización de la eutanasia? Esto es 2022. País muy religioso. Exactamente, como país profundamente arraigado en sus raíces católicas, la eutanasia ha sido durante mucho tiempo un tema muy controvertido en Italia, pero se indica que ahora estaría más cerca de alguna legislación sobre el tema. Una petición que pide la revocación parcial del artículo del Código Penal italiano que prohíbe la eutanasia ha reunido más de 1 millón de firmas pidiendo revocarlo. Esto año 22 en Italia. Claro, bueno, sí. Por eso, sí. Y acá hay varias opiniones junto con la de Mara Brauer, efectivamente. Italia, que es un país que seguramente ha avanzado en muchas cuestiones en cuanto a las leyes, pero que al mismo tiempo en la sociedad sigue como vigente el eco de, no sé si llamar el machismo, pero que predomina, pero con algunas costumbres un tanto más antiguas que va a tener que ir acelerando. Habrá que ver, ahora está gobernando Giorgia Meloni, es más difícil, pero bueno, por eso creo que va a ir avanzando a poquito. Dale. Creo que se tiene que dar el debate de la muerte asistida, tenemos que tener una vida digna. Bueno, esto decíamos lo que mencionaba Mara Brauer, es que muchas de las personas lo que plantean en el fundamento para que se entienda de que una persona requiere de la muerte voluntaria médicamente asistida, justamente porque si tuvo una vida linda, una vida digna, también como parte del proceso de la vida, como indican aquí, por más que suene fuerte, que no nos gusta hablar de este tema, personalmente no es lindo, pero... pero es natural. A ver, claro. La discusión es una discusión filosófica. ¿Por qué aquella persona que es religiosa te va a decir que la vida te la da Dios y te la quita Dios? Pero aquellos que no son creyentes, adultos, ¿por qué no pueden determinar en su momento hasta aquí llegué con mi vida? No es un tema, la verdad. El tema religioso, hay algunas cosas que
si vamos a los extremos del pensamiento religioso, no se No, podría pero bueno, ni pero aplicar. esto es como nadie te va a llevar a abortar, nadie te va a llevar a inducir a la eutanasia si vos no querés. Son temas personales, pero además tienen que ver con el marco, repito, de una sociedad donde hoy las expectativas de vida son de 80, 85 años, son muy largas. Sí, son largas, sí. Son muy largas. Hablamos en el genérico del pensamiento, porque lo primero que se me viene a la cabeza, el método anticonceptivo, por ejemplo, no se podría utilizar. Si vamos al extremo religioso. Sigamos con. Va y viene la aceptación. Durante mucho tiempo lo negaban. Claro, efectivamente, lo por eso. Pero bueno, ese es otro mundo. El mundo de la religión. Sí. Claro, por supuesto. Entiendo que vamos al pensamiento general. El que está regido, que tiene fe, se maneja así y es absolutamente respetuoso. Estamos hablando de los no creyentes. Claro, o creyentes con permiso, si querés. Exactamente. Sí. Esta ley le da derecho a las personas que tienen enfermedades incurables o daños que la ciencia médica no puedan curar a interrumpir voluntariamente su vida. Por eso hablábamos de cuestiones muy extremas, ¿no? Cualquier persona va a pedir la muerte voluntaria médicamente Pero además, Gonzalo, son dos posiciones absolutamente respetables. Digo, el ex senador Esteban Bullrich está confiado, es un hombre muy creyente, que él va a poder resistir y que va a poder aparecer algún remedio milagroso. Bienvenida a su fe. Ahora, si vos sos un militante del escepticismo, decís, mirá, no va a llegar nada y yo no quiero sufrir más, bueno, déjame la posibilidad de la eutanasia. Y las dos cosas son viables. Sí, totalmente. Pero bueno, este proyecto básicamente tomó un poco más de impulso con este evento que realizó la diputada Mara Brauer días atrás aquí en la Cámara de Diputados. Pero en el medio de también las elecciones en el medio, habrá que ver en qué momento tendrá lugar. Se presentó el año pasado. Nada, olvídalo. Y yo creo que va... Era para este momento, ahora falta mucho. Sí. El gobierno que venga va a venir con una agenda muy importante. Sí, no va a ser el momento ahora. Sí, pero ahí está el tema principal. El gobierno que venga, sea Sergio Massa al poder o desde la oposición, no va a estar en hay la que ver agenda. también qué pensamiento tiene y ver cuánto lugar le quiere dar. Van a tener tanto, iba a decir Bolón, que van a tener tantas urgencias que no va a estar esto en la agenda. Es para un momento como ahora, o si en algún momento querés decir, che, no me quiero meter en tal tema porque es muy complicado, discutamos esto, como en su momento dijo Macri, che, discutamos la IBE, después total no la vamos a votar, pero la sociedad se entretiene con otra cosa. Y acá me parece que esto es para un momento, no para un momento de inicio de un gobierno porque tiene otras cuestiones. No, porque aparte es un debate muy amplio de muchas reuniones. Y se te afloja y además vas a tener rechazo de los propios y vas a tener apoyo de los adversarios. Sí, pero bueno, en definitiva no debiera tener muchas cuestiones contradictorias en cuanto al voto positivo de esta iniciativa, si pensamos, pienso en los legisladores nuevos, como el Partido Libertario que se ha sumado al Congreso. ¿Por qué se opondría, no? No, sí, porque hay gente, ojo, tenés gente, no la veo a Villarruel ni la veo a Píparo votar. Porque el tema del libertario en muchísimos casos ideológicamente son absolutamente conservadores. Es un mix que a lo mejor en economía puede ser libertario, pero en una mirada filosófica sos casi preconciliar en algunos casos. Así que no creo que ahí encuentres alguno, puede ser, pero no sé si hay un número importante. Pato, bueno, ¿qué más le queda? Sabés que tenemos para el cierre un testimonio más ¿lo tenés? importante. Dale, Sí, estamos hablando de Adriana Stagnaro, ella es antropóloga y estuvo justamente en el evento que realizó la diputada Mara Brauer y me pareció un buen momento para compartir lo que decía en vida propia, sufriendo de esta enfermedad llamada ELA, y justamente esto hablaba respecto a la eutanasia. El hecho que me entero acá que hay un grupo de familiares que aprueban la eutanasia o pacientes y eso potenciarlo, como dice Mara, es el paso a seguir ya desde ayer o desde hace meses,
y yo voy a tratar de acompañar eso muy fervientemente para que... Bueno, ahí estaba. Ahí está el testimonio, el sí, testimonio. He leído notas muy importantes con ella, efectivamente, y ella está planteando, yo planteaba y antes explicaba la situación de Esteban Bullrich, que Esteban Bullrich dice yo espero algún milagro. Stañaro tiene una mirada distinta y está en esta búsqueda, obviamente. Exactamente, bueno, Sí. y decía que es la cuestión de dar el paso y de que iba a acompañar supuesto. justamente esta iniciativa de Mara Brauer. Bueno, muy bien, caballero, muchas gracias. Un placer. Pasó Gonzalo Solaberrieta y vamos ahora a las 11:22 con el diputado Di Giacomo, que como Di Giacomo es médico, siempre es interesante escucharlo, dijo esto sobre muerte digna. A ver. De acuerdo, en mi provincia la diputada y colega médica Marta Milesi, que fue diputada nacional, fue una de las primeras que presentó este tipo de proyectos. Nosotros creemos que uno lo que no puede hacer es condenar al ser humano a sufrir, no puede hacer es condenar a una familia además a estar pendiente de algo que es insoluble. Me parece que son decisiones que por supuesto hay que meditarlas muy bien, tienen que estar arbitradas por comisiones que estén alejadas de toda posibilidad de dudas respecto de estas cosas. Pero bueno, somos un país donde, por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver con el tema de trasplante de órganos y demás ha ido funcionando, ha tomado la sociedad conciencia de la importancia que tiene. Nadie sospecha, más allá de las fábulas que hay, pero nadie sospecha de que acá se vendan órganos o la gente le hagan algo para donar un órgano. Esto no es cierto. ¿Qué quiere decir? Ya sabemos este tipo de cuestiones. Ahora bien, hoy la tecnología te permite vivir siendo un vegetal, vivir sin ninguna expectativa de poder recuperar, digamos, lo esencialmente humano, que es la capacidad de sentir, de tener conciencia de uno mismo, de expresar alguna cosa. Pero además hay mucha gente que tiene enfermedades que no tienen cura, lamentablemente, que son progresivas, que son degenerativas, y yo tengo que dejarle la opción a un punto final. Yo coincido en ese sentido. A ver, creo que no son los debates que hoy en día son prioritarios. También quiero aclararlo, porque yo veo que hay mucho debate que tiene que ver con derechos, que está todo muy bueno. Acá hoy el debate prioritario está en cómo solucionamos la cuestión económica en el país y cómo solucionamos secundariamente la cuestión de la seguridad también. Entonces, yo creo que, ojo, desde la política, presentando estas cuestiones, con las cuales digo, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, pero poniéndonos a debatir en el día de hoy estas cuestiones, corremos el severo riesgo que nos digan, pero mirá de qué se están ocupando estos tipos. Cuando hoy tenemos una inflación del 10%, no sabemos cómo seguir adelante. Hoy el problema de los jóvenes es que no tienen perspectiva de tener una vivienda propia, de construir algo, de alquilar. Trabajemos la cuestión económica, trabajemos en los grandes acuerdos nacionales, porque este es un país que con un gran acuerdo entre los sectores mayoritarios, con todo lo que tenemos para producir, para exportar, para generar riquezas, solucionamos estos temas en unos pocos años. Bueno, qué sé yo, ojalá que Di Giacomo tenga razón, pero ojo que está medio mundo, si querés más, planteando esto que dice Di Giacomo, esto que dice que vos tendrías, y eso explicaría un poco la gran pelea por la carrera del 23 de octubre, ¿no? Porque lo que dice él es cierto. Nada indica que vos tengas otra vez un episodio tan duro como el del 2022 con la sequía. Veremos cómo se arregla el tema con las comunidades originarias, pero habría más explotación del litio. Está funcionando el gasoducto, está el petróleo de Vaca Muerta, están los proyectos para GNL. No lo dice únicamente Di Giacomo, la verdad. Vos hablás incluso con economistas poco amigos de este gobierno y te dicen que todo eso está en camino. Así que bueno, habrá que ver qué es lo que termina sucediendo. Viene Caro Ramos en un ratito, me dicen, ¿no? Bueno, mientras tanto, digamos, a las 11 de la mañana y 25 minutos, que es cierto esto que está indicando
también dice como en torno a que, por un lado, parece importante discutir eutanasia, pero que hay otras urgencias que claramente son las urgencias del momento. Pero bueno, nada, esto es lo que está ocurriendo. Vamos a ir en un ratito nomás a todo lo que está pasando en materia de convocatoria para las elecciones de mañana. Lo que están indicando en materia informativa, digamos sí, que está la cuestión de la concentración que empezó a las 10 en el Obelisco. Habrá que ver qué es lo que está pasando. Y la serie de hechos durísimos en materia de inseguridad. Contábamos el profesional de Morón, contábamos lo de Morena, ahora el caso de un profesor de educación física en Guernica, y recordamos que el director nacional electoral adelantó a qué hora se van a conocer los primeros resultados de la elección del próximo domingo. Dijo que los primeros números de las primarias, en base a la cantidad de categorías que hay en algunos distritos relevantes, esos números van a estar básicamente, dice, a partir de las 21. En medio de la veda electoral, el director nacional, Marcos Schiavi, adelantó en qué momento se van a conocer los primeros resultados. En el 2021, dijo Schiavi, nos enfrentamos a un proceso que por la pandemia pensábamos que provocaría una demora importante, pero pudimos dar los resultados de las PASO a las 21:40. Sin embargo, Schiavi cree que esta vez el proceso será más lento. En el 2021 había como mucho 3 categorías, por ejemplo en el caso de la provincia de Buenos Aires, y en algunas provincias apenas sumaba una cuarta. Acá yo creo, no sé el momento, pero ¿vos sabés lo que va a ser la pelea voto a voto de Juntos por el Cambio entre Bullrich y Larreta, donde las encuestas hablan a lo sumo de 5 puntos de diferencia y donde vos vas a tener que ver, che, esto está pasando en el conurbano, esto está pasando en Córdoba, esto pasa en Santa Fe, porque obviamente vos sos Bullrich o sos Larreta y vas a estar esperando los números de los lugares donde vos creés y suponés que te va a ir mejor. Entonces, la verdad, yo estoy viendo encuestas donde la paridad es enorme. Hay diferencias de 2 puntos, 3 puntos. Me parece que va a ser una cuestión muy, muy complicada. Esperar quién gana la matanza entre Cubría o Espinosa, por ejemplo. Ver lo que pasa acá en Capital. Ver la pelea entre Grindetti y el Colorado Santilli. Son escenarios muy, muy parejos. No es una segunda vuelta donde votabas en su momento Scioli o Macri y dale que va. Acá tenés cuestiones muy, muy finas. Muy finas. Te agrego, Pato, Dale. Mientras hablábamos antes, se conoció un comunicado de la Cámara Nacional Electoral, que es el máximo tribunal en materia electoral que encabeza Alberto Dallavía, fundamentalmente convocando a la ciudadanía a votar. Te voy a leer un párrafo. Dale. Dice: la Cámara Nacional Electoral llama a la ciudadanía al ejercicio del derecho fundamental del sufragio y a los actores políticos a su contribución para el desarrollo ordenado y pacífico de la jornada, en resguardo de los valores más preciados y trascendentes de nuestra convivencia democrática, dice la Cámara Electoral, que junto con la DINE, que es la Dirección Nacional Electoral, son los encargados de llevar adelante el proceso, ¿no? Bueno, y acá, corroborando esto que yo decía, que va a haber elecciones muy parejas. Además, una cosa es que estén los primeros resultados y otra cosa es saber después quién gana, ¿no? Ya dijo Schiavi que en capital y provincia se va a demorar más, dijo. Vamos a esperar a tener porcentajes representativos para dar resultados. Y además dijo, en este caso, Jorge Berredo, que es el titular del Comando General conformado para las PASO, que recomendó a la gente que vaya a votar temprano. Yo mucho no lo termino de entender. Debe ser para evitar colas al final. La gente, te digo, algunos irán a votar temprano. Va a ser mucho frío el domingo. Y además, si no se equivoca el pronóstico meteorológico, va a ser mucho frío. Sí. Además, la verdad, no hay motivaciones. Deja que la gente se levante tarde y vaya cuando pueda, me parece. Pero bueno, a ver. Y eso se complicaría más. Las autoridades dicen que no, pero en Ciudad de Buenos Aires
Hay dos Las votaciones. dobles. Claro, hay que ver cómo influye eso, porque tenemos, por un lado, la votación nacional con boleta partidaria de papel. Una vez que vos emitís tu voto en eso, tenés la otra votación, que es la boleta de jefe de gobierno, que se vota con boleta única electrónica. Perdóname. Son dos sistemas diferentes. Algunos me han dicho que eso va a ser muy problemático. Y te digo una cosa, imagínate que haya mucha demora en Cava. Claro. Cava es la vidriera del mundo. Acá están con el dedito, porque después tiene que hablar Yarlora de los pitucos de Recoleta, siempre están con el dedito, y se demoró Infran, de Formoso, de San Juan, o las urnas quemadas de La Rioja, o Tucumán. ¿Y si el lío se te arma acá? Es que sí, bueno, hay que ver. Y además, Pato, yo no vi, quizá me equivoqué, no vi demasiada campaña de capacitación o de información sobre estos dos sistemas. ¿Vos viste? Primero me dieron una imagen muy preocupante. Después dicen que habrá que ver cómo lo resuelven, que no, que esto va a fluir y que vos vas a poder, primero hablan de dos ámbitos, ¿viste? En un aula votás papel, en otra no. Me dicen que van a estar los dos sistemas en el mismo lugar en el mismo cuarto oscuro, con gente que te va a ir explicando la cuestión. Te van guiando, perfecto. Bueno, hay pero que bueno, ver. Sí, sería la verdad raro que se demore la capital federal, donde también tenés una pelea interesantísima entre el Macri primo y Martín Lustó, efectivamente. Sí. Bueno, a ver, el diputado había señalado eso, habíamos hablado de lo que decía el diputado Di Giacomo, de los temas importantes, pero volviendo a la cuestión electoral, digamos que, repito, Jorge Berredo planteó recomendar que vayan a votar temprano, especialmente en la provincia, por la gran cantidad de categorías a elegir. Claro, se eligen también concejales en cada uno de los municipios. Es récord la categoría de este año porque tenés, obviamente, presidente y vice, diputados, senadores y parlamentarios del Mercosur por distrito nacional y distrito regional. Sí, el mismo consejo le dio a los electores de Cava, donde se combinará la boleta de papel para los cargos nacionales. Yo creo que lo hace con buena voluntad Jorge Berredo. Pero imagínate que si va toda la gente a votar temprano, va a ser un frío el próximo domingo. Digo, no está para que te comas una cola de un rato esperando. Pero bueno, recomiendo a la gente una dosis de paciencia. Los argentinos somos medio domingueros. El almuerzo en familia el domingo y después ir a votar. Yo diría que primero aseguremos el voto y después nos sentemos todos a la mesa. Con esta dosis de paciencia, en particular en Cava. Yo no termino de entender, porque, a ver, digo, si las urnas cierran hasta las 18. Sí. Así que bueno, perfecto. Esto entonces, recuerdo, en la previa del domingo, faltan 26 minutos para el mediodía. Benaim, diga por favor, a ver. Sí, vamos a repasar este proyecto de ley que tiene que ver con las licencias parentales, Pato. Las comisiones de legislación del trabajo y de mujeres y diversidad retomaron el debate sobre los 54 proyectos para ampliar las licencias por maternidad y paternidad. Fue la última reunión informativa que se llevó adelante con la elaboración de los dictámenes. Expusieron Noé Ruiz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la CGT, Yamil Sokolivsky, secretaria de Formación de Investigación de la CTA, Alejandra Angrimán, también Cintia Bención y María Eugenia Orsenigo, coordinadora de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Fundación ALEM. También Natalia Gerardi, Juan Camisaza, Dina Sánchez y Claudia Lázaro. ¿Y cómo sería que quedan las licencias? Bueno, personas gestantes con 126 días, personas no gestantes 45 días, adoptantes 90 días a partir de la fecha en que se inicie la convivencia en el hogar. Por nacimientos múltiples, 30 días para las personas gestantes y 15 para las no gestantes por cada hijo a partir del segundo, y por adopción múltiples 20 días por cada hijo a partir del segundo. En caso de nacimiento pretérmino, todo el lapso de licencia que no se hubiera gozado antes del parto se acumula al periodo posterior, y en caso de que el niño debiera permanecer internado, se extenderá durante ese lapso el tiempo de la licencia
y el cómputo de la licencia posterior al nacimiento y se iniciará el día hábil siguiente del alta de la hospitalaria. Seguimos. En el caso de interrupción del embarazo, luego del 6º mes de gestación o fallecimiento del hijo después del parto, la persona gestante tendrá derecho a gozar de la totalidad de la licencia y la no gestante tendrá 15 días. Si el hijo es diagnosticado con alguna discapacidad, síndrome o enfermedad, la licencia se extenderá por 180 días adicionales. ¿Listo? Se crea una asignación parental para monotributistas y autónomos, tanto gestantes como no gestantes y adoptantes, cuyo importe mensual será equivalente al salario mínimo vital y móvil. Creo que está. Bueno, una más. Dale. La última, Pato. Por esa y otras modificaciones, como la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores, el impacto fiscal calculado por la Oficina del Presupuesto del Congreso es de 124.634 millones, lo que equivaldría al 0,074% del PBI. Faltan 23 minutos para el mediodía. Está ella, Caro Ramos. Ramos, ¿de qué hablamos? Diga, por favor. Sí, Pato, bueno, damos vuelta a la página, cambiamos de tema y te decía antes que había traído 2 temas vinculados a la provincia de Córdoba. Me dijiste, sí. Por un lado, el tema de la ley Blas, que está inspirada en el caso de Blas Correas, y en este caso hablamos de el reparto de los subsidios al transporte, que es un tema muy recurrente acá en Diputados. Te hago una pregunta, sí, perdóname, porque vos eso todo lo conocés. Carlos Gutiérrez es un diputado muy sólido, con mucha experiencia. Obviamente que cuando uno mide gobernadores tenés que ver varias cuestiones. A lo mejor no era el momento de Gutiérrez. Pero, ¿por qué está, por su rol parlamentario, está acotado acá? Porque es un hombre con perfil muy ministerial, Gutiérrez, eso me refiero. Pasó en otro momento en la provincia. Pero es muy hábil negociador, Pato, Está bien, sí. Es muy hábil negociador. Y gente de parlamento, está. Sí. Bueno, además encabeza la lista de diputados nacionales nuevamente para renovar su banca y es la voz de Schiaretti. Digamos que si habla Gutiérrez es como si hablara Schiaretti. Totalmente, bueno. Y justamente es el autor de este proyecto del bloque de diputados de Córdoba Federal, que además integran Natalia Lazota e Ignacio García Aresca, para debatir lo que tiene que ver con la distribución equitativa de los subsidios al transporte público, que cada vez que hay paros en el interior del país, que son realmente recurrentes los paros en las provincias, vuelve a colación este debate que nunca se termina de cerrar acá en el Congreso, y que tiene que ver, cuando hablamos de una Argentina federal, bueno, este es el gran debate, ¿no? ¿Qué hacemos con el reparto de subsidios? Bueno, en mayo del año 2022, Gutiérrez presenta este proyecto que también se presenta en el Senado en espejo con Alejandra Vigo, que es senadora nacional, esposa del gobernador. Este proyecto para federalizar el reparto de subsidios, ya que se estima que más o menos el 85% de los subsidios se destina al AMBA, al área metropolitana de Buenos Aires. Que por eso tiene mucho colectivo y colectivos nuevos y que funcionan. Básicamente por eso, porque hay mucha plata. En contraposición con lo que pasa en cualquier provincia, donde los colectivos pasan poco, son viejos, contaminan. Es una diferencia enorme. Ni hablar del valor del boleto, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Ni hablar del valor del boleto, efectivamente, triplica, efectivamente. Totalmente, bueno. Este proyecto crea un programa federal de distribución de subsidios al transporte público de pasajeros para líneas urbanas y suburbanas de todo el país. Y para esto, para decirlo en términos prácticos, todas las partidas van a partir de un mismo fondo, un fondo único de la misma torta, que se va a repartir por igual, no por igual, sino por criterios equitativos, que no es lo mismo. Esto se va a actualizar año a año y sería distribuido por el Ministerio de Transporte de la Nación, que sería la autoridad de aplicación de esta ley. Y se tomarían los siguientes criterios de reparto: cantidad de unidades de colectivos, cantidad de agentes, o sea, de colectiveros, digamos, de trabajadores, y kilómetros recorridos. Y además hay un artículo que dice que no podría destinarse más del 30% de los fondos a una misma jurisdicción, esto justamente para evitar la concentración en lo que es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no? Bueno, el año pasado, recordemos, la Comisión de Transporte, que la preside el diputado Jorge Risotti de la provincia de Jujuy,
se comprometió a debatir el tema, pero finalmente lo que termina pasando siempre, ¿no? Se consensuó solamente un aumento de emergencia porque en ese momento también había muchos paros en el interior del país y al final pasó lo que pasa siempre, se posterga el debate de fondo, del debate de la distribución de subsidios y se va por aumentar las partidas que dispone el Ejecutivo. Bueno, en este caso, en el presupuesto que rige este año, el 2023, se fijó este monto de 85.000 millones. Siempre sucede lo mismo, el Ejecutivo propone un monto y después los diputados terminan logrando es siempre un gran debate del mes de septiembre, octubre, cuando está por votar el presupuesto. Totalmente. Si no me da más plata, no te voto el presupuesto. Totalmente. Sí. Y en este caso, obviamente, Córdoba Federal fue uno de los protagonistas de esto. También el diputado Casareto, que tiene un proyecto propio sobre el tema. Los tucumanos estaban enojadísimos, sí, efectivamente. Sí, es algo como medio transversal, me parece, ¿no? Bueno, en ese caso se fijó este monto, 85.000 millones, para lo que es el fondo compensador. Además, del acá, transporte público, si no me equivoco, Caro, esta plata es una plata a los propietarios de los micros. No es no es un subsidio al usuario. Es un subsidio, la plata va a los propietarios. Claro. Lo que además también ha generado una distorsión porque ha habido 3 o 4 grupos que se han quedado con una cantidad infinita de líneas, por ejemplo. Claro. En la zona de AMBA, ¿no? Claro, y después el tema de hasta qué nivel aportan las provincias, ¿no? Porque las provincias también ponen su parte. Bueno, ¿hasta dónde, no? Claro. Por ejemplo, en Mendoza no hay demasiados conflictos porque el sistema está un poco más ordenado. Pero bueno, vamos a ver la siguiente placa un ejemplo nada más para ver el tema de valores. Desde el 1 de julio, la tarifa mínima del colectivo acá en AMBA es de 53 pesos, 52,96, y para el subte y premetro de 74. Hacía mucho tiempo que no había un aumento, si no me equivoco, así que ya era hora. Y en las ciudades el doble. Claro, en Córdoba, Rosario y Santa Fe, que acordaron esto en conjunto porque claramente son ciudades donde quizá la densidad poblacional... Primero, sí, son provincias parecidas en materia de ingresos y demás, pero la relación de Perotti y Schiaretti era buena. Además. Exacto. Sí. Bueno, en estas 3 ciudades, Córdoba, Rosario y Santa Fe, el boleto cuesta, bueno, el doble, casi 100 pesos, 99, comparando con 53 que sale acá. Así que, bueno, yo hace poco estuve en San Juan, un viaje de 40 minutos más o menos en colectivo, 200 pesos me salió. Así, era interurbano. Interurbano era. Interurbano, sí. Con la SUBE, porque bueno, ese es otro tema, ¿no? Muchas ciudades donde en Córdoba no había SUBE. En Córdoba no hay SUBE. Hace poco Massa salió a decir que a fin de mes estaría llegando la SUBE, pero en la provincia te dicen no hay ninguna conversación sobre el tema. Y ahora ya haciendo campaña se quiere separar, Macri dice hay que derogar la SUBE. Sí. Eso, y hay que utilizar ¿qué tema, el no? débito. ¿Qué pensás de eso? Porque... Mira, me parece, primero digo que la verdad, por acá te la muestro, yo estuve en Madrid hace un año, en Madrid hay SUBE, es roja, pero hay SUBE. Claro. ¿Me entendés? Todos tienen en Exactamente. Pero también es cierto que se paga mucho demora un poco pagar con el QR, ¿viste? Sí, demora. ¿Te imaginas que la gente pasando? Pero bueno, la SUBE más rápida. Además hay tarifa diferencial, por ejemplo, jubilados que no pagan en la tarifa plena. En la opinión personal mía, digo, está bien, vos estás en campaña, pero tirar eso es para jorobar, ¿me entendés? Para decir, bueno, yo soy el candidato a jefe de gobierno y hago lo que me parece. Son cuestiones que elementalmente tendrías que discutir en conjunto y aceptar lo que pasa, ¿no? Porque esto de que se va a tener la SUBE para la provincia y para acá vas a poder pagar con tarjeta de débito. Y el otro tema era que la SUBE es un instrumento de control justamente para que sea más transparente el vínculo con los propietarios de la línea de colectivos. Porque vos en la SUBE sabés si hubo 10.000 usuarios o 20.000. Claro. Y te pago subsidios por eso. Exacto, exacto. Pero la SUBE es el control. Si no tenés el control de la SUBE, ¿cómo haces? Totalmente. Me parece que es una cuestión de campaña, me parece, pero bueno. Puede ser. Pero bueno, en definitiva, Pato, lo que nunca se termina de concretar es el debate que acabo de explicar. La distribución de los subsidios al transporte que tiene que ver con, bueno, igualar un poco o aportar equidad, mejor dicho, a las provincias del interior del país con el AMBA, Pato. Bueno, un tema, Ramos, que no se ha ido solucionando en varios de los últimos años, el tema de los subsidios. Habrá que ver si se termina ordenando.
Yo creo que lo que viene va a ser como muy complicado porque falta plata, entonces vivís tapando agujeros, no está solucionado cuál va a ser el vínculo con el Fondo Monetario, tenés el dólar a 600, tenés inflación. Indudablemente, para el que le toque venir y uno va a poder empezar a orejear las cartas el domingo, indudablemente va a ser muy complicado para los que toman las decisiones y para con nosotros. No hay un paraíso a la vuelta de la esquina por estos problemas. Pero repito, lo que te dicen todos los otros, oficialistas y opositores, es que después de que atravieses el Rubicón, palabra vieja, podría venir un escenario un poco mejor. Los datos objetivos están, ¿no? Están, las cuestiones no es que estás hablando de pura magia, estás hablando de elementos que tenés a mano y de cuestiones que están funcionando. Los otros días yo tenía algunas dudas sobre este proyecto de GNL porque te estaban reclamando o hablando de inversiones de 10.000 millones de dólares, que parecía una enormidad, parecía eso, ¿no? Pero me dicen, mirá, esto en Vaca Muerta ha funcionado, son inversiones que han atravesado el gobierno de Cristina con Chevron, el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández, que van a seguir, no serían todas las inversiones de una empresa, serían de varias hasta un tope de 3.000, pero bueno, estamos hablando de un tema energético muy, muy importante y estamos hablando también de algo que tiene un sedimento, que tiene antecedentes muy valorables, como es la continuidad de Vaca Muerta y el tema del gasoducto. Vamos con la diputada Caliba, salteña, a ver qué dice, por favor. No terminé de ingresar un proyecto que es de promoción y de cuidado del litio, que contempla desde la declaración de recurso estratégico y de utilidad de bien público hasta, todo un plan federal de promoción y de desarrollo de la industria litífera con la creación de una empresa nacional para a partir de allí con todo el Estado Nacional poder articular con las provincias que somos las dueñas de este recurso. Ese proyecto para mí es muy importante porque contempla, por eso tratamos, porque lo revisamos, es uno que lo había ingresado en el 2021 y lo trabajamos con especialistas, con compañeras y compañeros de distintos sectores, pero además con nuestras comunidades indígenas. Entonces, es un proyecto que contempla el cuidado del ambiente centralmente, coordinando con el Ministerio de Ambiente de la Nación, con las áreas de cuidado ambiental de las provincias, y que pone el eje en esto que decía yo, ¿no? En la soberanía, en que sea la bandera argentina la que tiene que flamear desarrollando la industria litífera y no esto que vos muy bien marcabas, que son las multinacionales las que hoy están operando en nuestra cuna y se están llevando todo, dejando un miserable 3% de regalías que con la ley de promoción minera termina quedando en menos del 1,5%, es decir, migajas de grandes riquezas estratégicas que hoy tenemos. Y nosotros no podemos tener no podemos cobrar menos del 25%. O sea, tenemos que pescar regalías que como piso sean del 25%. Y donde siempre la nación, provincias asociadas con el mundo, yo no digo de que no hay que seguir promoviendo las inversiones, no. Podemos trabajar y estamos en el mundo, pero siempre cuidando los intereses nacionales, un cuidado soberano, sustentable, respetuoso de nuestro ambiente. Bueno, ahí está el testimonio de la diputada Caliba, claramente, que uno no... A ver, puede ser que la explicación sea la coyuntura, ¿no? Puede ser que el manejo del gobierno en materia energética hasta la designación de Flavia Rollón fue un manejo donde había en materia energética mucha tirantez entre sus responsables y Guzmán, que estuvieron peleando 3 años. Después se unificó con Rollón, puede ser que tenga que ver con esto. Pero la verdad, siendo un tema tan central el litio, parecería haber una morosidad, no digo en el proyecto, en la definición de lo que el gobierno quiere. El problema era que, claro, una cosa decían los funcionarios de energía opuestos a Guzmán, otra cosa tal vez dice Rollón, y dentro del propio bloque
del oficialismo hay distintas miradas. Esta es la mirada de Caliba, hay otros que tienen una mirada mucho más concreta y dicen sí, nacional sí, pero para ellos el tema de las poblaciones aborígenes no es un tema central. Y hay otros que dicen la única manera de explotar esto es con capital privado y en asociación con esos sectores. Y están los otros, los que plantean YPF litio, que plantean una zona que sea extraterritorial, donde estén las explotaciones de litio que pertenecen a la Argentina, a Chile y a Bolivia, explotadas de manera conjunta. Parece difícil, pero veo, repito, mucho proyecto muy diferente y nadie que esté unificando. Y me parece que la falta de unificación hace también que se pierda tiempo, pero bueno, tal vez esto sí se empiece a ordenar, depende de quién gane, que vas a tener ideas más claras y vas a tener que contar los diputados o diputadas que te apoyen para alguno de los modelos. He visto varios modelos, pero bueno. A ver, Benaim, recién decía, estuvo mirando Benaim, horario de resultados, horario tardío, le escuché decir a Benaim, ¿no? Sí, me estaban contando. Sí. Yo el domingo voy a estar en el búnker de Unión por la Patria, están dando las acreditaciones en estos momentos. Y me decían que recién pasaron por el búnker a retirar las acreditaciones y en el mismo búnker de Sergio Massa y Agustín Rossi estaban estimando que los primeros resultados se iban a dar a conocer a partir de las 23 horas. Está. Que además el búnker no va a ser compartido, ¿no? En este caso, porque Con Grabois no, va a estar en otro lugar. el teatro, en un teatro en La Boca, Grabois. Al principio parecía que iban a hacerlo en conjunto, finalmente, hoy es viernes, ¿no? Entre miércoles y jueves se definió que el lugar de cierre de campaña de Grabois va a ser en el teatro, creo que es Verdi o algo así, en La Boca. Y recordemos que el búnker que va a utilizar Sergio Massa es el complejo que ya utilizó el Frente de Todos. El complejo Chacarita. C. Claro, exactamente. Chacarita, Complejo C de efectivamente. Chacarita. Donde hubo un gran festival de editores independientes la semana pasada con un montón de gente. Es muy lindo el centro de Chacarita, efectivamente. En el corazón del barrio de Chacarita, ahí en Corrientes al 6000, si no me equivoco. Bueno, Caro Ramos con atuendo rosa bebé, entonces usted trabaja... Usted trabaja en Juntos por el Cambio. Yo el domingo voy a estar en la vereda opuesta de Vero, voy a estar en el búnker de Juntos por el Cambio, que finalmente va a ser también unificado en Parque Norte, donde va a haber que estar más atentos quizás a los gestos que a otra cosa, claro. ¿no? Porque bueno, finalmente, ¿quién se va a alzar con en la interna y quién va a ser el candidato? Tremendo golpazo para que le toque perder, efectivamente. Muchísimas gracias, Ramos. Benaim, entonces, en Corrientes a 6000 trabajando. Aquí terminamos, nada más. Muchas gracias, votemos bien. Y en la continuidad, el señor Horacio Embón. Gracias, buenos días.